Gracias por recibirnos. ¿Qué tal, Guillermo? Muy buenos días. Bueno, contanos cómo están analizando esto, las consecuencias que va a tener sobre el bolsillo del laburante, el que toma el transporte a diario. Bueno, hay dos cuestiones que se están barajando. La primera que tiene que ver con la quita de subsidios a la ciudad de Buenos Aires. Sí, La provincia de Buenos Aires esto no lo afecta porque desde el 2018 pagamos el 100% de nuestros subsidios. Lo que sí va a tener impacto y muy fuerte es la eliminación del programa del boleto integrado, que es el claro. descuento que se le hace a las personas que en un lapso de 2 horas toman 2 o 3 unidades. Esto se practicaba un descuento del 50% en la segunda y un 75% en la tercera. Esto a partir del 1 de septiembre deja de tener efecto y todos los pasajes se van a pagar al 100%. ¿Y en números a cuánto nos iríamos? ¿Tienen hecho el cálculo, Jorge? Claro, digo, Sí, mira, no me quiero asustar, pero un laburante que, Jorge, no sé si tenés el dato preciso, supongo que sí. Una persona que vive en el conurbano, supongamos primera línea, primer cordón del conurbano, lo que está pegado a Capital, Lanús, Avellaneda al sur, Vicente López en el norte, por dar un par de ejemplos, y trabaja en Capital, ¿cuántos transportes públicos toma? te doy Combinando. datos exactos, Lucio. Eso, Mira, dale. ¿Y cuánto paga y cuánto pagaría? Mira, hay 3,5 millones de tarjetas registradas en el AMBA Sí. y hay 9 millones de operaciones diarias, con lo cual eso te da Bueno, 2,5 operaciones por tarjeta. Si eso lo traspolás al segundo y tercer cordón del conurbano, ese número se va a 3,3 operaciones por día. claro. Esto impacta más o menos entre 5 y 7 mil millones de pesos que hoy a las líneas provinciales y municipales se registran en esta compensación, Sí. son 5.000 a 7.000 millones que van a ser prorrateados entre todos los bonaerenses. Claro. Bien. Ahora, Jorge, digamos, Es plata que para el Estado Nacional no es plata, sí. pero la pregunta es, ¿y el bolsillo del trabajador? Digo, ¿cuánto pagaría Porque, ida y porque vuelta al además, trabajo? bueno, el que tome dos de ida y dos de vuelta, el incremento es del 25% sobre la tarifa actual. Y al que toma 13 unidades de ida y 3 de vuelta es un 40% de incremento. Bien. Y lo importante de esto que se sepa, y espero que este reclamo que hemos hecho por vía administrativa y que si no se resuelve iremos a la Corte, tiene que ver con que primero es una compensación del Estado federal, porque esto Sí. compensa todo el sistema, ferrocarriles, subte. Hay que, solamente con leer los fundamentos y el articulado de cuando lo puso en marcha Dietrich, queda en claro que es una responsabilidad del Estado Nacional. Más allá de que está en el presupuesto nacional, que están las partidas asignadas, que hay impuestos que se cobran para solventarlo. Y en contrapartida, independientemente que el Estado provincial, que el gobernador disponga de los fondos, tampoco lo podríamos hacer porque nuestra ley de presupuesto no está contemplado. Claro. A mí la legislatura me da un presupuesto y me dice, con esta plata compre papas. Y yo no puedo comprar peras, por más que se vendan en el mismo lugar. Sí. A ver, Jorge, digo, para hacer un análisis más amplio político, el ideal que tiene el gobierno de Milei es que las empresas tengan total libertad, por decirlo de una manera, que no dependan del gobierno, o sea, que lo que implique que el 100% de los costos sea tarifa. Lo que pasa es que eso debería coincidir con salarios que puedan aguantar, o sea, cuanto menos subsidios, a lo mejor para transporte, más para obra de infraestructura, etcétera. Pero no sé si Mira, hoy es el momento. Guillermo, yo te invito a que te tapes los ojos, pongas el dedo en un mapa y en cualquier parte del mundo te digo, no funciona así. En todas partes del mundo el transporte público de pasajeros es subsidiado, directa o indirectamente. Ajá. A la demanda, a la oferta, de manera mixta. Vos fíjate, lo que vale una unidad, no puede haber una rentabilidad y que la pague directamente el usuario, o lo que vale un tren, o lo que vale un avión. Por eso el Estado siempre participa. Ajá. ¿En qué porcentaje, digamos, debería, porque a veces algunos dicen hasta se exageró y era casi gratuito, ahora pasamos a que tiene que ser. ¿Cuál sería el porcentaje promedio de un subsidio en este boleto integral al que vos hacías referencia, Jorge?
Mira, hoy la masa de subsidios cubre el 75% del costo del sistema, 25% tarifa, 75% subsidio. Ahora, vos lo que también tenés que evaluar la decisión del Estado, para qué quiere el subsidio y qué es lo que está fomentando. Claro, por eso te decía, en este caso, nosotros estamos moviendo la masa trabajadora y el que menos tiene. Ahora, por ejemplo, el ejemplo de la ciudad de Berlín, que ha establecido la gratuidad porque prefiere que la gente llegue en medio de transporte y no utilice su automóvil. No vengan con son los decisiones autos, del Estado. Claro. Exactamente, son decisiones de Estado. Lo que acá tendríamos que estar discutiendo es la conformación del ente regulador del transporte del AMBA. ¿Por qué? Porque estamos en una situación atípica que en el único lugar donde funciona la capital del Estado Nacional es acá. Entonces, hay 3 jurisdicciones, la nacional, la provincial y la de la ciudad autónoma. Sí. En este caso coincidimos con la ciudad que hay que ponerlo en marcha, pero tiene que ser con una ley y con el financiamiento adecuado, porque si no, ¿cómo hacemos para ponernos de acuerdo entre ciudad y provincia ni siquiera en establecer recorridos? Y la verdad que hoy tendríamos que poner la cabeza en ver cómo mejoramos el sistema, cómo dejamos de tener recorridos superpuestos, cómo le damos más seguridad y más frecuencia, y fundamentalmente la demanda insatisfecha que tenemos en el segundo y tercer cordón del conurbano. Claro. ¿Esto ya no tiene vuelta atrás, Jorge, o puede haber algún diálogo que revierta la situación? Mira, la única comunicación que hemos tenido desde que es gobierno el presidente Milei con Caputo ha sido hace 10 días atrás, que mandó una nota diciendo que iba a sacar esto. Con las autoridades de transporte tenemos un diálogo fluido, pero está claro que las decisiones se toman en otro piso de ese edificio. Entonces es muy difícil establecer un diálogo. Entendemos que con los argumentos que hemos presentado nosotros y los que ha presentado la ciudad, se debería retrotraer esta medida porque es básicamente ilegal, ¿no? Pero bueno, también es ilegal que sacaran el fondo de compensación del interior y lo han sacado. Claro. Jorge, ahí el argumento del gobierno, no digo que sea mío ni propio, pero el argumento del gobierno es, bueno, si no subsidiamos el interior, ¿por qué vamos a subsidiar a los habitantes del AMBA, del área metropolitana de Buenos Aires? No, es que el interior es subsidiado por los gobiernos provinciales, como nosotros hacemos con nuestro transporte. Lo que vuelvo a repetir, en el único lugar donde funciona la capital del Estado Nacional es acá. Nosotros podríamos plantear, pero fíjate que no lo hemos hecho, pero podríamos decir tranquilamente, si movilizamos a la fuerza laboral de la ciudad y de la nación, sacándolo de los barrios y acercándolos al sistema de transporte para que puedan llegar a generar riqueza y a generar su trabajo para el gobierno nacional y para el gobierno de la ciudad, ¿por qué tenemos que subsidiarlo nosotros? Claro. Pero bueno, es lo que le toca a cada uno por ser gobierno en cada lugar. Jorge, muchas gracias por este contacto. Seguiremos atentos. Que tengan buen día. Gracias a ustedes. Adiós, hasta luego. Jorge Donofrio, ministro de Transporte bonaerense. Lucio, para redondear, dame el ranking de boletos de colectivo. A ver, digo, lo que tenemos es una situación absolutamente dispar. Fíjate, ciudades pequeñas, ¿no? Pinamar, 1.591 pesos la tarifa mínima, un número altísimo. Pergamino, 1.400. Bariloche, 1.275. Lo mismo General Roca. Centenario, también en la Patagonia, 1.147. San Martín de los Andes, 1.054, Formosa 1.050. Estamos hablando de ciudades que no tienen ni de casualidad, no digo la dimensión del AMBA, porque el AMBA es un tercio de la población del país o un cuarto. No tiene ni siquiera la dimensión de lo que es los límites de la capital federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y después los más baratos, Ramallo 635, San Luis 600, bueno, el AMBA 370, valor actualizado, La Rioja 300. Hay una gran disparidad. Lo que pasa que, digo, lo que ha elegido el gobierno nacional es decir, che, tenemos uno que son altos y otro que son petizos. Bueno, a los altos le cortamos las piernas. Digo, más o menos lo que han decidido con el boleto de colectivo es eso, sacando, por ejemplo, el concepto de, en el caso de los colectivos de Capital Federal son 6.500 millones de pesos por mes. Sí. El subsidio nacional que ahora sacan. Es plata. Y la ciudad es el distrito más rico del país, de alguna manera podría afrontarlo. Ahora, lo que decía Donofrio recién, de que el laburante que toma en promedio 3,3 transporte público del AMBA hasta Capital, le sacan, es un subsidio que, digo, para el Estado Nacional no es un dinero significativo y estamos hablando de 3, 4 millones de personas que conforman el sistema económico del área metropolitana, que no viven todos acá en Capital, sino que viven muchos en la provincia. Y sí, 2 y pico de millones de personas, 2,5 millones de personas entran todos los días a Capital Federal. Sí, creo que son más. Sí, no sé 3 millones también. 3/4. Sí. Y como decía Donofrio,
el que vive en el segundo o tercer cordón del conurbano, el promedio de viajes es 3,3. Sí. O sea, son gente que pasa prácticamente más tiempo viajando en colectivo o en tren que en su jornada laboral. Bien, gracias.